Cada año, millones de personas reciben un diagnóstico de colitis ulcerosa. No es un simple dolor de barriga, es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar cada aspecto de la vida. Hoy, desde un enfoque riguroso y humano, vamos a intentar explicar qué es esta enfermedad, cuáles son sus causas, sus síntomas y su tratamiento y manejo a medio y largo plazo. Bienvenidos a nuestro canal Instituto Digestivo IDI, un espacio dedicado a explicar las enfermedades digestivas con rigor médico, pero lenguaje claro. Hoy hablaremos de una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, la colitis ulcerosa. Si tú, un familiar o alguien cercano ha recibido este diagnóstico o sospechas que podría tenerla, este vídeo es para ti. Vamos a repasar paso a paso qué es la colitis ulcerosa, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen en la actualidad y qué se puede esperar a largo plazo cuando se padece esta enfermedad. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Esto quiere decir que provoca una inflamación persistente de la mucosa, el revestimiento interno del colon y el recto. A diferencia de otras enfermedades digestivas, como puede ser una infección o una intolerancia, esta enfermedad es crónica y no desaparece por sí sola. Su causa es una respuesta inmunitaria exagerada. Nuestro sistema inmune ataca a las células del intestino grueso, a las células del colon, pensando que son extrañas. Y característicamente producen úlceras, que son pequeñas heridas en la pared interna del colon que pueden sangrar. Muchas veces se confunde con la enfermedad de Crohn, pero si bien son dos enfermedades que son parecidas o son primas, no son exactamente iguales y tanto la anatomía como el manejo y como la evolución son totalmente diferentes entre las dos. La colitis ulcerosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede afectar a todo el tracto digestivo, la colitis ulcerosa solamente afecta a colon, intestino grueso, no afecta más allá. Además, otra característica es que la inflamación suele ser continua, suele empezar en el recto, en la parte final del colon, muy próxima al ano, e ir ascendiendo hacia arriba. A pesar de ser una enfermedad crónica y no tener cura, es una enfermedad que es perfectamente manejable y muchos pacientes consiguen llevar una vida saludable, una vida plena y una vida libre de síntomas. Ahora bien, es muy importante el seguimiento médico y el tratamiento enfocado individualmente. El diagnóstico de colitis ulcerosa es muy difícil establecerlo solamente con sintomatología. Puede haber síntomas que orienten, que nos haga sospechar, como son diarrea, como es sangrado rectal, como es sensación de urgencia rectal, sensación de incontinencia incluso, pero no son signos que sean específicos de la colitis ulcerosa. Así, el diagnóstico al final se tiene que hacer con una combinación de una historia clínica, una exploración física y varias pruebas complementarias. La herramienta clave para el diagnóstico de la colitis ulcerosa es la colonoscopia. La colonoscopia es una prueba que se hace con sedación, en el cual se introduce un endoscopio a través del ano que nos permite visualizar toda la mucosa del colon y además nos permite tomar biopsias en un momento dado. Es clave para establecer el diagnóstico de colitis ulcerosa, ya que, como digo, esta colitis ulcerosa tiene unas características anatómicas propias. Comienza en el recto, afecta de forma continua y aparecen sobre todo úlceras. Además, hay que hacer una serie de analíticas de sangre, buscando si hay anemia, que es muy frecuente en pacientes que tienen colitis ulcerosa, sobre todo moderadas o graves. También buscamos parámetros de inflamación, como la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación, que son parámetros que nos orientan a que hay algo inflamatorio en esa tripa. También es importante realizar análisis de heces, en el cual valoramos, entre otros parámetros, la calprotectina fecal, que es un parámetro también inflamatorio, que nos dice que hay inflamación en ese colon, y también hay que descartar infecciones, por ejemplo, por Clostridium, por parásitos, por citomegalovirus, etc. En algunos casos también necesitaremos pruebas de imagen, como el TAC o la resonancia magnética.
sobre todo para descartar complicaciones, como puede ser el megacolon tóxico, que es una complicación fatal de la colitis ulcerosa, en el cual el colon se dilata sobremanera y es una urgencia médica. Pero por lo demás, la colonoscopia sigue siendo el gold estándar, el patrón oro para el diagnóstico de la colitis ulcerosa hoy en día. La colitis ulcerosa puede aparecer a cualquier edad, pero hay dos picos de incidencia máxima. Uno está entre los 15 y 30 años de vida y el otro suele aparecer entre los 50 y los 70 años. Por esto, pacientes que no han tenido nunca problemas del aparato digestivo pueden debutar con una colitis ulcerosa en edades relativamente tardías de la vida. No es infrecuente. Por otro lado, la colitis ulcerosa no es una enfermedad claramente hereditaria per se, pero sí hay un componente genético, un componente de agregación familiar. Y debido a esto, si hay algún antecedente familiar de colitis ulcerosa, sobre todo cercano, de primer grado, padres, hermanos, hijos, pues hay un mayor riesgo de padecerla ahora o en el futuro. Así, no solo es una enfermedad en la cual los genes tienen que ver, sino que hay una interacción con factores ambientales que muchos de ellos son desconocidos a día de hoy. En cuanto a sexo, no suele haber grandes diferencias entre hombres y mujeres. Hay ciertos estudios que parecen decir que es relativamente más frecuente en hombres, pero en la práctica real no hay grandes diferencias. Y un dato muy curioso es que geográficamente es más frecuente en países occidentales, en países del hemisferio norte, en Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Sin embargo, se está viendo una tendencia en los últimos años que cada vez en países del hemisferio sur, países con menos desarrollo, está habiendo una mayor incidencia de diagnósticos de colitis ulcerosa. Esto nos quiere decir que debe de haber factores ambientales, estilo de vida, dieta, estilo de salud de una comunidad grande que debe influir a la hora de que aparezca la colitis ulcerosa. Cuando proponemos un tratamiento para la colitis ulcerosa, el objetivo no es solamente mejorar los síntomas, sino que el objetivo es lograr una remisión lo más completa posible, tanto de síntomas como de hallazgos endoscópicos. No solo es lograr que el paciente se encuentre bien, sino que el colon esté sano. De todos modos, en el momento que conseguimos la remisión endoscópica, conseguimos la mejoría clarísima de los síntomas, con lo cual va todo de forma paralela. Para lograrlo, afortunadamente, tenemos un armamentario bastante amplio y podemos seleccionar medicamentos en función de la gravedad, en función del tipo de paciente que tenemos delante, en función de si toma otros medicamentos, etcétera, etcétera. Para casos leves o moderados, el primer escalón terapéutico, el primer tipo de tratamiento que solemos utilizar son antiinflamatorios locales, que son aminosalicilatos. Entre ellos destaca el más conocido es la mesalazina. Estos, como digo, son antiinflamatorios que actúan a nivel local, a nivel del colon, y se pueden dar tanto por vía oral, por boca, en pastillas, cápsulas, como por vía rectal, en supositorios, enemas, espuma rectal, dependiendo un poco de dónde haya mayor afectación. Otra situación que nos encontramos son que pacientes que han estado previamente bien sufren un brote, sufren una exacerbación de sus síntomas. Empiezan con más diarrea, hay sangrado, hay pérdida de peso, etc. Aquí, en estos casos, el fármaco principal son los corticoides y entre ellos destaca la prednisona, aunque se utilizan varios otros diferentes. Estos son fármacos que son muy efectivos para controlar esa inflamación a corto plazo, pero no deben ser utilizados a largo plazo, ya que sus efectos secundarios a largo plazo suelen ser peor el remedio que la enfermedad. Suele haber osteoporosis, puede haber problemas oculares, problemas de diabetes y muchos otros relacionados con la toma de corticoides a largo plazo. Entonces, los corticoides no son válidos para mantener la remisión en el medio y largo plazo. Para ello se utiliza otro tipo de fármacos que son los inmunomoduladores. Son fármacos que regulan esa respuesta exagerada del sistema inmune que es la que ha provocado la colitis ulcerosa. Entre ellos destacan fármacos como la azatioprina, la 6-mercaptopurina o el metotrexato, entre otros. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay casos que son más complejos, casos que son más difíciles de tratar y se nos agotan estas armas.
Así, desde hace unos 20-25 años comenzaron a desarrollarse moléculas que son tratamientos biológicos, que son tratamientos muy potentes que van muy enfocados a diferentes moléculas que están implicadas en esa respuesta inmune exagerada en la colitis ulcerosa. El primero de ellos fue el infliximab, que es una molécula anti-TNF. El TNF es una molécula proinflamatoria que está muy elevada en pacientes con colitis ulcerosa. Secundariamente, apareció otro anti-TNF como el adalimumab, que tiene la ventaja que se administra de forma subcutánea. Eso fue una revolución porque los primeros pacientes que tratamos con anti-TNF tenían que estar en el hospital ingresados durante unas horas, pasándose un suero y viendo cómo pasaba la medicación. Cuando apareció el adalimumab, se cambió y se dio la oportunidad de que ciertos pacientes pudieran ser tratados de forma ambulatoria en su casa, autoadministrándose la medicación mediante inyecciones subcutáneas. Posteriormente se han desarrollado otros fármacos biológicos que actúan frente a otras moléculas diferentes, con lo cual ampliamos el espectro de actuación. Estos son fármacos que van contra las integrinas, contra otras moléculas como pueden ser el vedolizumab o el ustekinumab, entre otros. Los más recientemente desarrollados son los llamados inhibidores de la JAK. La JAK es otro receptor celular que actúa de forma anómala en pacientes con colitis ulcerosa, y así el tofacitinib, el upadacitinib y otros fármacos de esta estirpe actúan frente a esta molécula. Con todos estos fármacos probablemente el futuro va encaminado a individualización de las moléculas dianas sobre las que queremos actuar y posiblemente también la combinación de fármacos en pacientes concretos. Este es un tema que está en continua investigación y van saliendo avances prácticamente año a año. Por último, y aunque cada vez es menos frecuente porque cada vez disponemos de más armas terapéuticas para controlar la colitis ulcerosa, hay pacientes en los que fracasan todo este tipo de tratamientos. Y son pacientes que tienen una colitis ulcerosa muy grave, incluso con complicaciones como la que hablamos anteriormente del megacolon tóxico, que le hace ir a una cirugía, a una extirpación total del colon, a una colectomía. Esto, que son palabras mayores, muchas veces es la solución al paciente, porque en el momento que desaparece el colon, en el momento que el paciente no tiene colon, desaparece la enfermedad. Evidentemente no es un tratamiento adecuado para todos los pacientes, sino que está reservado para situaciones muy drásticas, situaciones de urgencias y situaciones de ausencia de respuesta a todo el espectro de fármacos que hemos mencionado anteriormente. Pacientes que están muy graves. La evolución de la colitis ulcerosa es muy variable. No hay dos pacientes que presenten la misma evolución a lo largo del tiempo. Así, mientras algunos pacientes tienen un solo brote y después entran en remisión prolongada y pasan años y años y no vuelven a tener una sintomatología florida, hay pacientes que van teniendo brotes de forma mucho más recurrente. No obstante, gracias a todo el arsenal terapéutico que disponemos, muchos de los pacientes con colitis ulcerosa consiguen un control absoluto de su enfermedad. Lo más importante es la adherencia del paciente al tratamiento. El paciente tiene que tomar tratamiento muchas veces para mantener la remisión y en esos periodos el paciente suele no tener ningún síntoma, suele estar totalmente asintomático. Así vemos muchos pacientes en la consulta que nos dicen que han dejado de tomar la medicación porque se encuentran bien. Este es el mayor error que puede hacer un paciente que tenga diagnosticado una colitis ulcerosa, porque precisamente está bien debido a que toma esos fármacos para mantener la remisión. En estos pacientes el seguimiento estrecho, un par de veces al año, vernos una analítica, una evaluación física, una historia clínica, es absolutamente mandatorio para mantener esa remisión lo más a largo plazo posible. También es clave ir comprobando periódicamente la remisión endoscópica. Muchas veces hay inflamación del colon sin que el paciente note síntomas. Entonces, al paciente que se le ha diagnosticado colitis ulcerosa, a partir de unos años de evolución de la enfermedad es recomendable practicar colonoscopias de repetición, colonoscopias de seguimiento. Y no nos podemos basar solamente en los síntomas que nos cuenta el paciente.
Entonces, hacer una colonoscopia periódica nos va a ayudar a ver cuál es el estado real de inflamación del colon y, por otro lado, al ser la colitis ulcerosa una enfermedad crónica, es una enfermedad que a muy largo plazo puede favorecer la aparición de cáncer de colon. Así, haciendo colonoscopias periódicas, no solamente estamos viendo el estado de inflamación colónico en un momento actual, sino que estamos haciendo colonoscopias de prevención del cáncer de colon en el futuro. El tiempo de seguimiento con colonoscopia es muy individualizado de cada paciente y si bien hay guías clínicas que nos dicen cada X tiempo, en función de los años de evolución de enfermedad, de la localización de la enfermedad, hay otros factores como el número de brotes que ha tenido, factores genéticos de cáncer de colon, etcétera, que hacen que tengamos que individualizar esos periodos de seguimiento. En resumen, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica del colon con inflamación y úlceras que requiere un diagnóstico preciso y un tratamiento muy personalizado. No hay una solución única, pero sí hay muchas alternativas efectivas. Así, lo más importante cuando un paciente tiene una colitis ulcerosa es buscar un gastroenterólogo, un médico especialista en aparato digestivo de confianza, con el cual poder discutir, que pueda explicar y poder saber cuáles son los objetivos a corto, medio, largo plazo y de este modo poder individualizar el tratamiento y el seguimiento a cada paciente. Recuerda que esta información es educativa y no puede sustituir en ningún momento una consulta médica. Si este vídeo te ha ayudado, por favor, puedes darle a like o suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otras personas que consideres que puedan ser ayudadas con este vídeo. Si quieres, también puedes dejarnos preguntas en los comentarios que con mucho gusto responderemos. Hasta la próxima.